Buenos días, colombianos, colombianos, amigos, amigas. Reciban un cordial saludo este día 23 de febrero del año 2025. En este escenario, Jurídica Sandra Yaya. El tema que vamos hoy a poner en este escenario tiene que ver con dos cosas importantes que se están revelando en este momento con respecto a Álvaro Uribe Vélez, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Mario Iguarán. Estos personajes todos tienen muchas relaciones relacionadas con fallos que han sido desacatados, tienen que ver con Papá Pitufo, tienen que ver con la escombrera y tienen que ver con el narcotráfico. Bueno, ordenemos las diferentes fuentes de información y vamos a conocer. Bueno, la primera de ellas, ya hemos conocido que el señor Álvaro Uribe Vélez es parte de un aparato organizado de poder que actúa para el crimen y que este aparato de poder mueve todas estas entidades gubernamentales, en especial las de la justicia. Ahí tiene mucho de lo que está Uribe involucrado con todo eso. De hecho, si ordenan algo, el señor Uribe, lastimosamente, con la justicia se limpia el cuatro letras, para decirlo de esa manera, sin ser sin llamar a la grosería. Sí, se limpia el cuatro letras. Lastimosamente es así y parece que el señor tiene ya esa costumbre de evadir. Tiene la costumbre de salir corriendo cuando lo llama la justicia para responder. Por algo lo dijo muy claramente el ex fiscal Eduardo Montealegre. Él lo dijo muchas veces y muy claro ante los medios de comunicación. El señor Álvaro Uribe Vélez es una persona que tiene crímenes de guerra. Es un criminal de guerra, es un narcotraficante poderoso que en los últimos tiempos se están revelando tantas cosas de este señor, que todavía hay gente que sigue pensando que él es un gran colombiano, que hay gente que sigue pensando que él es un salvador, que siguen pensando que él va con su seguridad democrática a llegar muy lejos. Tanto así que cuando él estaba para ascender a su segundo gobierno, 2006, hubo generales que en Bogotá detonaron bombas con el fin de venderle eso a la gente. Vea, está pasando esto, nosotros somos los salvadores de ustedes y les vamos a ayudar con nuestra seguridad democrática. Es decir, ellos ponían las bombas, las detonaban, se podían llevar víctimas en ese ejercicio y después ellos salían muy campantes a decir que iban con su seguridad democrática a salvar a la gente. Eso mismo está pasando en estos días, por allá el 19 de febrero. No podemos decir que fue él, pero podemos pensar que tiene alianzas con el ELN, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué razón estallan esas bombas precisamente en Cúcuta y no en otro lugar? Y es también curioso que estalló también una bomba en Bogotá. Tal vez no vieron la noticia, pero en Bogotá estalló una bomba también. Y justamente ese día. Entonces, lo que aquí vemos es que el señor, con base en esas acciones, busca llamar la atención de la gente para que la gente voltee otra vez a mirarlo a él, para que él pueda hablar abiertamente de ofrecer su seguridad
democrática. Pero ya todos los colombianos estamos más que documentados y sabemos que su seguridad democrática no es más que un reguero de sangre. Es cualquier cantidad de muerte a su paso, lastimosamente. Pero de que nos va a salvar, eso es muy falso lo que el señor argumenta y todo su equipo humano, su gente, sus grupos, lastimosamente no dicen verdades. Bueno, en estos documentos desclasificados que vinculan a Uribe con el narcotráfico, esto fue un documento de mayo del 2018, de la época de Uribe, la época de Duque, perdón. Por allá el 26 de mayo del 2018, de la época de Duque, la DW, que es una plataforma alemana, lanzó a nivel de su sección política un documento desclasificado donde dice claramente las cosas que pues, están pasando. Cuando nos referimos a un documento desclasificado, nos referimos a que era un documento que mientras en cierto momento eso estaba completamente cerrado, nadie del tema podía hablar. Pero luego se desclasificó y ya muchas personas pudieron hablar de ese tema de manera abierta. Obviamente en Colombia, Revista Semana, el colombiano, toda esta gente no va a decir esas cosas porque pues hablar de su patrón no le sirve, ¿sí? Digámoslo así. Entonces se quedan callados. Entonces acá dice lo siguiente: Uribe habría recibido financiación, entre comillas, para sus campañas electorales al Senado de parte de la familia Ochoa Vázquez, miembro del cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar. Entonces, lastimosamente la justicia como que camina para un lado, pero para el otro lado no. Cuando se trata del señor Álvaro Uribe Vélez, la justicia no anda. Pero cuando se trata del señor Gustavo Petro, la justicia corre. Dice el comunicado así: el senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, del 2002-2010, fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90. Según documentos desclasificados del Departamento de Estado a los que la agencia de noticias EFE tuvo acceso este viernes 25 de mayo del 2018, bueno, ahí se equivocaron. Una de las comunicaciones que datan de 1993, época de Pablo Escobar Gaviria, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe. De acuerdo al cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al gobierno de Estados Unidos que Uribe había recibido financiación para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vázquez, miembro del cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico de Pablo Escobar. Ante este punto, ¿qué opinará el señor Álvaro Hernán Prada? Yo me imagino que se la debe saber toda de A hasta la Z, pero lo callan, ¿sí? Pero es curioso que esta gente tiene su modo operandi. Ellos se cuelgan de algo con lo que pueden acusar al presidente, pero no lo pueden hacer porque ellos simplemente en este momento son un organismo administrativo, no es un organismo judicial, no lo es y no lo será nunca. Es un organismo administrativo, como lo explicó la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, en sus últimos videos, donde habla sobre cómo está conformado el aparato estatal, el poder estatal. Y ahí lo dice muy claramente. El CNE, Consejo Nacional Electoral, donde está Álvaro Hernán Prada y es presidente, él quiere tildarse que él es parte de la rama judicial, pero no lo es, él está afuera de la rama judicial, lo que quiere decir que él es en la parte administrativa. Por eso muy claramente lo dijeron los abogados, muy claramente lo dijo el presidente Gustavo Petro, ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Pero el señor parece que no tiene conocimientos de eso. No sé para qué le sirvió un rayo su profesión como abogado, pero no. Pero igualmente ahí mire lo que pasa con su líder,
que su líder pues es un narcotraficante. Y peor que eso, recibió financiación del cartel de Medellín cuando fue senador. Entonces, la cuestión es que el señor siempre ha recibido financiación de parte de ese lado y también pudo haber recibido financiación del señor Diego Marín, perdón, alias Papá Pitufo. Entonces, hoy por hoy, esta gente que dice tantas cosas no tienen absolutamente ninguna moral, pero de ninguna índole, no tienen moral para nada. Bien, entonces vamos aquí continuando. El senador Vélez Trujillo también indicó a los estadounidenses que fue Uribe quien inició contactos con la madre de Pablo Escobar, mientras el narcotraficante intentaba negociar un canal de comunicación con el entonces presidente César Gaviria, 1990-1994. Gaviria también tenía presente todo eso y aún así lo cayó. El cable muestra que según Vélez, Escobar exigió a Uribe a través de los Ochoa que le ayudara a comunicarse con Gaviria a cambio del favor de la financiación de su campaña. O sea que en este caso Uribe fue intermediario para buscar una comunicación entre Pablo Escobar y Gaviria. Entonces, César Gaviria lo sabe. Por eso es que hoy César Gaviria no le da absolutamente nada de pena ni vergüenza hacer alianzas con el Centro Democrático. Está demostrando hoy que es igual de culpable como los otros. Entonces, cuando se lance nuevamente allá a pedir votos para tener una participación en el Congreso, que no se le haga raro que van a haber muchos colombianos que ni siquiera por él van a voltear a votar. No van a voltear a votar. Así de sencillo. Bien, entonces ya sabemos que el señor Uribe fue intermediario entre Pablo Escobar y César Gaviria para mirar a ver de qué manera el señor Pablo Escobar se podía salvar. Asimismo, el senador liberal informó a los diplomáticos de que Uribe temía por su vida y la de su familia. Es decir, Uribe en ese momento lo hacía por temor para no perder su vida y no perder la vida de los miembros de su familia. Entonces decide establecer ese puente de comunicación entre Pablo Escobar y César Gaviria, en ese entonces cuando era el presidente de la República de Colombia. Entre comillas dice lo siguiente: por no poder responder a sus mentores del cartel de Medellín, cierra comillas, señala el telegrama diplomático. ¿Sí? Entonces estaba, como se dice, al borde tal vez de la muerte, porque por un lado el cartel de Medellín y por el otro lado Pablo Escobar, y todos pues obviamente inclinándose en a que Uribe tenía que buscar esa comunicación como fuera, porque de no ser así pues se moría, él y toda su familia. Los cables arrojan nueva luz sobre las acusaciones que han perseguido a Uribe durante años y que él ha negado categóricamente, argumentando que se trataba de intentos infundidos de sus rivales políticos para acabar con él. Curiosamente, con esa nota es lo que siempre él ha dicho, ¿no es cierto? Él dice que es un perseguido político. Él dice que todo lo que se ha levantado en contra de él, el juicio que ahorita tiene que seguir mañana 24 de febrero, porque la tutela se la negaron en el Tribunal Superior de Bogotá. Y aparte de eso, tantas veces que Uribe ha tratado de esquivar la justicia, el único elemento que él siempre argumenta en todo lo que pasa acá es negación y argumenta persecución política, pero no hay aquí ninguna persecución política. Todas las cosas que se están realizando están dentro de su tiempo y están bien lo que se están haciendo. Las evidencias brotan a la luz, saltan, se revelan impresionantemente. Por eso, con esos argumentos tan firmes y concretos
y consolidados totalmente, lo dice el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre. Él lo dice y lo afirma y no se cansa de afirmarlo. El señor Uribe es un criminal de guerra, es un criminal de guerra y es un narcotraficante. Así lo dijo y lo expuso el señor Nicolás Maduro Mor, presidente de la República de Venezuela. Entonces, cuando escucha uno a veces a la gente decir que, ay, que es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un perseguido político, ay, es que le tienen rabia, ay, es que aquello o lo otro. No, señores, en ningún momento a él se le está persiguiendo políticamente. Si él fuera inocente, tendría todas las pruebas suficientes para demostrar su inocencia. Pero es todo lo contrario, cada vez que él elude la justicia, la esquiva por una y por otra parte, cada día más asienta que es culpable completamente. Siempre lo va a asentar, que es culpable, culpable, culpable. Y eso ahí no para la cosa. Bueno, entonces eso fue lo que se dijo en ese entonces, en esa época. Y obviamente también quien tiene mucho conocimiento de todo eso es el señor Iván Duque, él lo conoce muy bien, perfectamente. Otro punto que dice él, Uribe, el líder del Partido Centro Democrático, es el mentor del candidato Iván Duque, quien lidera las encuestas de cara a la primera vuelta de los comicios presidenciales de este domingo 27 de mayo. O sea, eso surgió el día 25 de mayo de esa época y en esas vísperas estaba la realización de los comicios para las elecciones de presidente. Entonces, claro, este documento no surgió inmediatamente, estuvo bastante rato en desconocimiento de la opinión pública. Y hoy, pues ya en estos días, a través de las redes sociales se empieza a revelar por aquí y por allá, porque pues a mucha gente lo único que le interesa hoy es ver a ese señor Uribe en la cárcel, donde debe de estar, porque el señor pues con sus cosas como lo hace, por ser esa parte de ese aparato organizado de poder, es muy peligroso para la Colombia que tenemos, es demasiado peligroso. Él fácilmente puede coger cualquier persona y dominar y decir, bueno, usted se va a dispersar de esto y va a hacer aquello y lo otro, ¿sí? Porque para ese señor lo que importa en este momento, y no le importa que tantas cosas pasen, es llegar al poder nuevamente en el 2026. Entonces, ahí está. Vamos para otro punto. A los temas de investigación que tiene el señor Juan Puig. En este momento hay una parte que se revela, que es muy importante que se conozca, porque tal vez hay gente que no sabe muy bien del señor Sergio Fajardo, el señor Aníbal Gaviria, y también de ciertos generales, aunque ya en la JEP 4 generales fueron imputados y 35 exmilitares también lo fueron, y la magistrada de la JEP reveló una serie de cosas impresionantes que sucedieron en esa época, por las cuales con esa justificada razón imputan a esas personas. Entonces acá dice Juan Pueblo lo siguiente, el día 1 de febrero, 1 de febrero, dice, ¿sabían que hay un fallo judicial que ordena al alcalde y al gobernador de Antioquia financiar la búsqueda de desaparecidos, Operación Orión en La Escombrera? Se habla de 3 bases paramilitares en la Comuna 13 y sus nexos o alianzas con las fuerzas militares de Colombia de la época de Uribe. Incluso se ordena investigar a Uribe en esa época. Esto lo sabe el país, o sea, esto lo sabe ya el país. Entonces acá vamos a hacer una parte aquí interesante, vamos a magnificar acá para mostrar este documento, revelador, por cierto, este documento es revelador. Entonces, este documento revelador, primero que todo muestra, dice, el documento proviene de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, Medellín, 24 de septiembre del 2015. Estos son los radicados de esa época, y acá se dice lo siguiente, ordénase a la gobernación de Antioquia. En ese entonces la gobernación de Antioquia era de Sergio Fajardo, a la alcaldía de Medellín en ese entonces era de Aníbal Gaviria
y al Consejo Municipal que adopten todas las acciones medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros y otros desechos en las zonas conocidas y delimitadas como la escombrera y la arenera de esta ciudad, en los términos, ¿sí? Es decir, estaban botando escombros y una cantidad de cosas. ¿Por qué lo hacían? Para poder ocultar toda esa cantidad de muerticos que están metidos allá, para que nunca nadie los pudiera descubrir. En esa época, entonces frenan eso y deciden que no más a eso. ¿Quién tiraba todos esos escombros? Precisamente Cóndor S.A., una empresa que tiene que ver con Uribe. Bien, entonces dice acá otro punto importante. Ordénase al ministro del Interior, al fiscal general de la Nación. En ese entonces, el fiscal general de la Nación, en ese entonces, era Eduardo Montealegre, al gobernador de Antioquia, al alcalde de Medellín y las demás instituciones que hacen parte de la mesa técnica interinstitucional de desaparición forzada del área metropolitana, que saquen recursos económicos y paguen todo para realizar todos los esfuerzos posibles, suficientes y razonables que estén al alcance de la ciencia, humanos, técnicos y materiales para encontrar los cuerpos de las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en las zonas identificadas y delimitadas como la escombrera y la arenera, y continúen y lleven hasta su terminación el proyecto. ¿Qué nos dice esto? Que en el 2015 eso ya estaba sentado, que se tenía que investigar, porque ya estaban detrás de todas estas cosas que habían pasado en la Operación Orión. Ya estaban eso investigándolo. Así que lo que sale en este momento, en este tiempo, no es algo nuevo, es simplemente la revelación de resultados que vienen desde mucho más atrás. Entonces, acá viene otra parte. Ratificar, oigan esto, ratificar la orden de expedir copias para investigar ¿a quién van a investigar? Bueno, ya lo adivinaron. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la exfiscal Viviana Morales Hoyos, el fiscal quinto delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, el fiscal 28 de la unidad delegada de la Fiscalía contra el Terrorismo de la época 2009-2011 y el fiscal 7 delegado ante la Corte, los comandantes de las unidades y oficiales mencionados en esta decisión, entre ellos a los generales Carlos Alberto Ospina, Iván Ramírez Quintero y Alejandro Navas Ramos, al teniente coronel John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández. Cúmplase. Entonces, existían copias para investigar. ¿Qué pasó con esa investigación? Esa investigación, como siempre, en la Fiscalía, ya luego en la época de Barbosa, en la época de Néstor Humberto Martínez, se engavetó y siguió engavetada en la de Barbosa y se desengavetó en la de Luis Adriana Camargo. Es decir que en esa época todas estas personas pudieron haber cumplido un desacato porque no se cumplieron las cosas. Un desacato porque no se cumplieron las cosas. Entonces, por eso es que lo dice muy claramente y sin sentir temores de ninguna índole, porque está diciendo la verdad. Angélica Monsalve dice muy claramente que la justicia es aberrante en este país, y ahí eso es una demostración de lo aberrante que es. Es decir, piden investigar a la gente una sala de justicia, pide investigar al señor Álvaro Uribe Vélez y todas estas personas, a Vivian Morales, que era exfiscal, los querían investigar, pero no se permitió todo eso porque siempre había alguien metido dentro de ese lugar impidiendo y bloqueando la búsqueda de esa información y también bloqueando que se permitiera hacer una investigación a estas personas. Ahora bien, vamos a mirar otro punto muy interesante por acá.
Entonces, eso pasó por esa época. Ya la gente tiene conocimiento de lo que en ese tiempo sucedió. Bueno, después viene otra cosa bien interesante que nos comparte el señor Juan Poe. Eso es el día 2 de febrero. Vamos a mirar acá. Dice, hay pruebas que la empresa Agregado San Javier, absorbida por la constructora Cóndor S.A., es la que arrojó escombros a los desaparecidos en la escombrera Comuna 13. Ahora Cóndor S.A. explota la escombrera con un capital que le daba el Estado de 35.000 millones de pesos. Uribe y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, guardan silencio sobre esto. Este es el documento que revela esa parte. Aquí lo podemos ver. Entonces ahí podemos ver nosotros los nombres: Construcciones El Condorcet, ¿sí? Y acá dice lo que habla en esta parte. Dice, el objetivo especial, la exploración y explotación minera en pequeña y gran escala. Bueno, el dinero que recibieron: capital autorizado, 35.000 millones de pesos. El suscrito fueron 15.000 millones de pesos. El pagado, 15.000 millones de pesos, o sea, cifras iguales, ¿sí? Para que esta empresa tuviera como fin continuar tirando escombros. Tenía que tirar escombros en la escombrera para poder ir poco a poco tapando todo lo que tenía que ver con los muerticos. Entonces acá hay una parte que muestra este documento. Por acá dice lo siguiente: escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las víctimas y sus familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la CID, en el caso Arles Edison Guzmán y otros versus Estado de Colombia. Entonces, él dice así: F, la escombrera y la arenera en la parte alta de la Comuna 13, en zona rural que no había sido urbanizada, funcionaban para principios de la década pasada 3 empresas. La escombrera Terrigenos, administrada por la empresa Bioparques SAS, que queda en la parte alta del barrio El Salado, cuyo control depende la alcaldía de Medellín, pero es una empresa privada. La arenera, que es una concesión minera para la explotación de arena y otros materiales de construcción otorgada a Construcciones El Cóndor S.A. Y la escombrera Agregado San Javier, que fue fusionada por absorción en el año 2009 por Construcciones El Cóndor S.A., quedando toda la mina bajo el nombre Agregados San Javier. Ahí está. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta gente? Una empresa allí ordenada por el Estado para seguir echando escombros, todo lo que se pudiera, con un solo fin: tapar todos los muerticos que estaban allá metidos para que nunca nadie los pudiera descubrir. Y Cóndor, pues era ¿de quién? ¿De quién? De Uribe. Así están las cosas en este punto. Viene otro documento que revela el día 4 de febrero, Juan Poe dice: Convivir El Cóndor, aprobada por Uribe. Creadora de grupos paramilitares, empresa aérea Cóndor de Pachos y Fuentes, o sea, Pachos y Fuentes es un narcotraficante, ¿no? Familiares de Uribe que traficaban droga. Constructora El Cóndor, que explota la escombrera, o sea, la arenera, todo esto. Están ocultos, donde están ocultos los desaparecidos de la Operación Orión. No es una coincidencia, no es una coincidencia. Y vuelve aquí la cosa, y vuelve y se revela. Volvemos aquí otra vez a amplificar. Entonces dice así, dice: Departamento de Antioquia, Gobernación, resolución número tal. Entonces, considerando que la asociación Convivir contra el Domicilio de San Roque, ¿no es cierto?
A este despacho, por intermedio del señor Luis Alberto Villegas Uribe, en mi calidad de director, es en la economía, en la reconocida personería jurídica, mmm, sea, sea aprobada, ¿no? Aprobada. Entonces, en una parte dice, en donde habla de resolver, dice, artículo tercero, inscribir en el respectivo libro el nombre del señor Luis Alberto Villegas Uribe, ¿no? Identificado con cédula tal, como representante legal, ¿no? Y esto es lo que dice, y esto es exactamente lo que pasa en esa época. Bueno, o sea, ese es un documento que tiene que ver con la convivir. Y acá otro documento que se plasma acá, entonces dice, así operaba la mafia de Olaya Herrera. ¿Pero quién es Olaya Herrera? Entonces, esta es una nota del día 28 de diciembre del 2007, donde dice, Cifuentes, narcotraficante, era reconocido entre los narcos del norte del valle como Don Pacho, y en el Olaya Herrera tenía la empresa Cóndor. Estamos hablando de Cóndor, ¿no? Él no figura en las escrituras, pero la terminal, todos sabían que él era el dueño desde el año pasado. República de Colombia, Aeronáutica Civil, Unidad Administrativa, resolución número tal, la jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, ¿no? Día 28 de enero del 2004, considerando que mediante resolución número tal del 21 de mayo de 1993, el director entonces del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil concedió permiso de operaciones en la modalidad de transporte aéreo no regular de pasajeros y carga a la sociedad Compañía Náutica de Oriente Cóndor S.A. Antes, tal. Entonces, como nos damos cuenta aquí, esta empresa, Compañía Náutica de Oriente Cóndor S.A., ¿no? Pues siempre era una empresa que básicamente, ¿cuál era la función que realizaría esta licencia? Mover droga. Eso era lo que se pretendía hacer ahí. Y acá, entonces, tenemos otro documento que dice muy claramente, bueno, lo que hacía esa empresa Cóndor, ¿no? Entonces, uno de los objetivos aquí están definidos, por ejemplo, exploración y explotación minera en pequeña y gran escala por aluvión, cauce o por veta, la exploración y explotación de canteras, playas y demás depósitos naturales o yacimientos de materiales para la construcción y la minería en general. Se aclara que comprende la actividad minera en todas sus fases, ¿no? La prospección, exploración, construcción y montaje y explotación de yacimientos mineros, así como el consumo, beneficio, transformación, transporte, comercialización, promoción, importación, exportación y mercado de minerales. O sea, bajo esa fachada tenían todo esto para poder hacer las cosas como ellos pensaban hacerlas. Tremendo. Bueno, entonces así está la cuestión de todo esto. Ahora vamos a hablar de otro temita muy supremamente importante aquí. Este tema, ¿sí?, tiene que ver en lo último que arrojó el día 14 de febrero Juan Poe, y que habla sobre lo siguiente. Dice, ¿sabían que a Diego Marín Buitrago, papá Pitufo, le embargaron las cuentas en el 2018 por una obligación tributaria y luego la gobernación del Valle en el 2020
mediante su unidad de impuestos, ordenó levantar ese embargo. La gobernación la ocupaba una aliada de Lilian Francisco y el uribismo. Por ahí hay una nota muy curiosa que se habla de que Lilian Francisca recibió 9.000 millones de pesos de Papá Pitufo. ¿Cuál era el fin? Que le pudieran quitar ese embargo que tenía en sus cuentas. Este es un documento que revela esa época. Entonces, la actual gobernadora de Valle del Cauca, Lilian Francisco, es una delincuente. Porque sencillamente dice acá todo lo que en esa época se gestionó con respecto a alias Papá Pitufo. Por eso es que está demorado que llegue Papá Pitufo para que cuente todo lo que sabe, porque son muchas las personas que tal vez irán a la cárcel. Muchas las personas que irán a la cárcel, pero las personas que van a ir a la cárcel son de alto poder. Eso es lo tremendo. Entonces aquí vamos a volver a magnificar un poquito acá lo que dice acá. Entonces aquí se habla que en este caso, ¿no? Departamento del Valle del Cauca, Gobernación, notificación por aviso, levantamiento de las medidas cautelares, se ordena el levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de títulos de depósito judicial marzo 13 del 2020, es decir, en el 2018 se las embargaron y en el 2020 se las regresan. Pero ¿cómo se las van a regresar si él es un criminal? Pues porque simplemente desde la gobernación la pauta se dio, ¿sí? Entonces aquí dice muy claramente, dice en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 563, 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificados por los artículos 58, 59 del decreto 0019 de enero 10 del 2012, la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestiones Tributarias del Departamento del Valle del Cauca notifica a partir de la publicación en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca y en cartelera en un lugar visible de la oficina del Grupo Gestión Documental de Auto 570726 de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, hace saber que revisadas tales cosas, ¿no es cierto? Revisadas tales cosas y todos los detalles que hablan acá, que mediante un escrito radicado ante la Unidad Administrativa de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, o sea, todo esto es de la DIAN, ¿no? Entonces, el 4 de febrero del 2020, el señor Diego Marín Buitrago solicita el levantamiento de las medidas cautelares de desembargo de las cuentas corrientes y de ahorros mencionadas en el inciso 3. Preguntamos todos los colombianos, porque ya lo sabemos, ¿quién estaba como presidente de la República del 2020? Sí, señores, Iván Duque Márquez. Iván Duque Márquez. Y aunque la señora Lilian Francisca no estuviera como gobernadora, tenía mucho que ver con esto, y la DIAN ya estaba completamente filtrada. Estaba infiltrada tenazmente. El señor Diego Marín Buitrago estaba rondando completamente en todo esto. La justicia sostenida, amarrada, secuestrada, digámoslo así, por este señor. Entonces, el presidente de la República, Gustavo Petro, siempre ha tenido la razón. El señor Diego Marín no es una persona que empezó con sus negocios ilícitos en el 2023, ni mucho más atrás. El señor viene mucho más atrás y la historia lo dice muy claramente en documentos oficiales que no se pueden con nada tapar, están abiertos para que todo el mundo los conozca. Es lo más curioso, todo el mundo lo conoce. Entonces sabemos que sencillamente a través de estas situaciones ordenan, ¿sí?, ese levantamiento de medidas cautelares. Es decir, unos las embargan
porque tenían claro lo que estaba pasando, y otros vienen y rápidamente tapan toda esa explosión de justicia aberrante, ¿no? Y vuelve todo a la normalidad. Es decir, que aquí el señor Francisco Barbosa tampoco se puede escapar porque su culpabilidad es mayúscula. Y la señora Marta Mancera, más mayúscula. Y también el Pacho Malo, más mayúscula. Y la de Vicky Dávila también es mayúscula. Es increíble. Y la de la señora Cabal y el señor José Lefaurie y de Andrés Pastrana, todos tienen una enorme culpabilidad en todo esto. No se pueden escapar por ningún motivo de todas estas cosas. Bueno, pero vamos a un poquito más acá mirando más detallitos de esta investigación. Cerremos aquí y seguimos mirando más atrás. Bueno, por acá tenemos otro oficio, otro Twitter de Juan Puede revelado el 19 de febrero. Dice: tengo en mi poder el expediente de Diego Marín Buitrago, papá Pitufo. Falta mucho por revelar que no le han contado al país. Hay documentos que lo vinculan con funcionarios del Estado del más alto nivel en los gobiernos de Uribe y Duque. Muy pronto vendrán nuevas revelaciones. Ahí está, ¿sí? Este es el documento de alias Papá Pitufo. Aquí tenemos otro que es del día 21 de febrero. Dice: por su parte, Mario Iguarán, el otro abogado de Papá Pitufo, fue designado por Álvaro Uribe como viceministro de Justicia. Y luego fue ternado como fiscal general. Sería importante analizar cuál fue la gestión de ambos abogados en sus cargos frente al poder de Papá Pitufo. Mario Iguarán. ¿A ustedes les suena Mario Iguarán? Claro, viceministro de Justicia del gobierno de Uribe. Desde allá está toda esa cosa presente. Y luego fiscal general. ¿Para qué lo hace? Para tapar todo lo de Papá Pitufo, para que no se revele, para que ninguno de los colombianos conozcamos la historia. Las historias de la aberrante injusticia que hay en Colombia. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces aquí está este documento. Vamos a amplificarlo acá para mirar un poquito mejor. Por ejemplo, aquí vamos a echar una mirada aquí más rápidamente. Aquí, dirigido al doctor Carlos Isaac Nader, presidente de la Corte Suprema de Justicia, con fecha julio 8 del 2005. Y dice lo siguiente acá, en este punto que tenemos acá. Ahí. Dice: Mario Iguarán Arana, identificado con la cédula de ciudadanía número tal y tarjeta profesional de abogado número tal del Consejo Superior de Judicatura. ¿Sí? Entonces, hacen de él un nombramiento como fiscal general de la nación. Como fiscal general de la nación. Y también está por otro lado, aquí otro del que se habla también, de Jorge Pretel, que ese ya está en la cárcel. Entonces, el señor Mario Iguarán, ¿qué ha pasado con el señor Mario Iguarán últimamente? Todavía no lo sabemos. Pero fue un fiscal general de la nación, con pleno conocimiento de todo lo que pasaba en la época de Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, había dispuesto nombrar como fiscal general de la nación. Y miren lo curioso, los paramilitares entregaron una suma muy grande de dinero, 5.000 millones de pesos, para que se otorgara ese nombramiento de Mario Iguarán como fiscal de esa época. Toda esa cantidad de plata se pudo mover. ¿Por qué? Porque el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo,
era narcotraficante y contrabandista. Entonces todo el negocio estaba redondo, redondo. Así se puede ver acá. Otro punto, dice acá dice, por ejemplo, en la página oficial de marzo del 2004 de la Presidencia de la República de Colombia, dice, Mario Iguarán asume como viceministro de Justicia de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, en la época del primer mandato de Uribe, el señor Mario Iguarán es viceministro de Justicia y después es fiscal general de la nación. Todo moviéndose dentro de un aparato de poder, para buscar que al señor Diego Marín no le pasara absolutamente nada, para estar completamente ante muchos colombianos oculto y poder él seguir haciendo todo su trabajo de manera normal, con empleados en la DIAN, con empleados en la policía, en los puertos de Buenaventura, de Cartagena, de Santa Marta. Pero todo avalado por el aparato estatal de esa época, de esos gobiernos de esa época, de la época de Uribe, de la época de Duque. Tremendo. Tiene mucho que ver. Y el señor Uribe, yo digo que ¿qué podría pasar si existiera un milagro en el cual el señor Uribe abriera la boca y dijera todo lo que sabe? Es un libro de muchos secretos, cerrado completamente. Y que al ser abierto, ¿cuándo puede ser abierto? Yo a veces me pregunto, ¿será que los hijos también lo sabrán? La esposa. De pronto sí, pero la gente siempre callará, porque pues es la vida la que ahí en ese punto se defiende. Pues la gente cuando sabe mucho no va a abrir la boca. Tremendo. Pero así están las cosas acá. Y viene otro punto también interesante. Esto es para el 21 de febrero. Dice así, el abogado de Papá Pitufo, Camilo Andrés Rojas Castro, fue secretario del Ministerio de Justicia en el 2021, época de Iván Duque. Luego renunció y fue designado en el 2022 por Iván Duque como viceministro, ya para terminar prácticamente, como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. También trabajó para el DAS en el gobierno de Uribe. Ahí está. Estos son los documentos que hablan de este señor. ¿Sí? Aquí lo vamos a mirar. 27 de enero del 2022. ¿Qué resuelve? Decreta que el señor Camilo Andrés Rojas Castro está denominado como viceministro para ser viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho. Hágame favor, podamos reírnos un poco de todo esto, que estos personajes tienen problemas en la justicia y son directamente nominados en cargos que tienen que ver con la justicia. Eso es lo mismo como decir, vamos a poner un ejemplo, digamos, Garavito, que lo conocemos, todos lo hemos conocido, Garavito, un señor que mató aproximadamente más de 100 niños, los violó, los mató, y deciden ponerlo como un ministro de justicia. O sea, eso es otro punto de aberrancia de la justicia. Esto es aberrancia de la justicia. Increíble, ¿no? Pero así están las cosas, ahí están pintadas. Increíble. Ahora aquí miremos otro documento. Este es del 27 de enero del 2022. Dice así, considerando que Camilo Andrés Rojas Castro presentó renuncia como secretario general, ¿no?
Entonces, decreta Iván Duque que el señor Camilo Andrés Rojas Castro entonces quede ubicado en la Secretaría General del Ministerio de Justicia y de Derecho, ¿sí? Entonces, el señor presentó la renuncia, ¿sí? Presenta la renuncia el 5 de enero del 2021. Y para el 2022, entonces ya está en otra parte, con un poquito más de poder, ¿sí? Con un tanto más de poder. Y ese poder es que, pues obviamente se convierte en un viceministro de, como lo dice aquí claramente, el 27 de enero, como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿no? O sea, tremendo las cosas así como están. Y aquí hay 3 puntos, la información está acá. Bueno, todo esto son pruebas que nos comparte el señor Juan Puey en esto. Y la última, para cerrar esto, el 21 de febrero dice: los abogados Camilo Andrés Rojas Castro, exsecretario del Ministerio de Justicia y viceministro de, ¿cómo era que decía? Ay, Dios mío, espérate porque me volví aquí a perder. Viceministro de Política Criminal, eso, y Justicia Restaurativa. Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, ¿no? Entonces, este señor aquí, ahora, ¿no? Entonces, está ocupando el papel de abogado del señor Diego Marín Buitrago, ¿sí? Y otra parte más, dice también, y Mario Iguarán, quien fue fiscal general de la Nación, viceministro de Justicia de Álvaro Uribe. Ambos dos son abogados de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y ellos están buscando la extradición de Papá Pitufo, pero para Estados Unidos, para poderlo callar. Es decir, como quien dice, llegar a Colombia y de ahí ¡pum!, rumbo a los Estados Unidos con un propósito, callarlo. Así hacían con todos los otros personajes que tenían verdades que revelar. Mancuso, Jorge 40 y unos cuantos, ¿no? Y unos cuantos, todos callados de esa manera. Extraditados a Estados Unidos, adiós, chao, se llevó toda la verdad, ya no la van a contar, aquí seguirá el pueblo colombiano sin nada que saber. Así están las cosas. Entonces, démonos cuenta que son 2 personajes que tuvieron cargos muy curiosos, ¿no es cierto? Cargos muy, muy, muy curiosos. Y están siendo hoy los abogados de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Esto es extremadamente revelador. Los abogados Camilo Andrés Rojas Castro, exsecretario del Ministerio de Justicia y viceministro de Duque, y el exfiscal y viceministro Mario Iguarán en el gobierno Uribe, son los que están defendiendo a Diego Marín Buitrago, Papá Pitufo, de su extradición. Esto lo sabe el país. Hilo, ¿sí? Un hilo, ahí está. Entonces, en este hilo acá, ¿no?, se muestran más detalles, como por ejemplo, estos poderosos abogados interpusieron una petición el día 27 de diciembre del 2024 para exigir al Ministerio de Relaciones Exteriores el trámite diplomático y los requisitos de extradición de Pitufo, la actuación penal, e insinuaron un estado inconstitucional de las cárceles para su defendido. ¿Qué tal eso?
O sea, esta es la maniobra que pretenden realizar para desviar todo el orden de la verdad. Entonces, o sea, traen a Papá Pitufo en extradición de Portugal a Colombia, pero no va a estar acá mucho tiempo porque inmediatamente lo llevan en extradición a Estados Unidos. Es decir, aquí lo que se busca es ocultar toda la verdad, porque la verdad que tienen que ocultar acá no es una verdad en donde los pobrecitos que tienen mucho que pagar son pobres, por ahí, personitas que no tienen nada que ver, no señores, aquí las verdades que se están destapando con este caso son de revelar los nombres de esos altos cargos, de esos altos funcionarios que están en el poder, que han estado en el poder y que están hoy en el poder, anterior y hoy. Entonces es tremendo, ¿no? Todo eso que está pasando, porque de seguro habrá nota para Cabal, habrá nota para Vicky, habrá nota para Barbosa, habrá nota para Mancera, habrá nota para Néstor Humberto Martínez, habrá nota para Mario Iguarán, habrá nota para el señor Carlos Tal, ¿no? Para Iván Duque, nota para Andrés Pastrana y un resto de gente que está involucrada con todas estas cosas tan sucias. Increíble, increíble. Pero bien, entonces ya hemos revelado aquí quiénes son los abogados de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, ¿no es cierto? Y ahora aquí, entonces, este es el documento que ellos están presentando, el documento que están ellos presentando, en el cual pretenden poner en detalle que es inconstitucional, digamos, el estado inconstitucional de las cárceles para su detenido, es decir, que su detenido peligra cuando llegue a Colombia, peligra que algo le pueda pasar. El mismo presidente también lo ha advertido, él dijo, si usted revela la verdad de todo eso, nosotros lo vamos a amparar en su, en su prisión, o sea, digamos, en ese estado como presidiario, etcétera, le van a defender la vida, le van a respetar la vida, los derechos humanos, todas estas cosas, pero tiene que decir la verdad. ¿Sí? Y entonces los abogados de ellos salen con el cuentico de que no, que aquí las cárceles no están aptas para recibir al señor Diego Marín, así la vemos, así están las cosas. Miremos el documento y lo vamos a ampliar un poquito. Este documento viene de la firma de ellos, ¿no? Rojas Castro. Entonces dice, la petición. Primero, solicitamos indique si el Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido solicitud formal de inicio de gestiones diplomáticas para el trámite de extradición del ciudadano colombo español Diego Marín Buitrago, de conformidad con lo establecido en el artículo 514 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Otra nota. Segundo, en caso de ser afirmativa la respuesta al numeral anterior, por favor indicar cuáles son los instrumentos internacionales de carácter multilateral y bilateral o los mecanismos de cooperación entre autoridades jurisdiccionales de Colombia y Portugal, España, que sustentan la eventual solicitud de extradición y la gestión diplomática que adelanta ese ministerio. De igual manera solicitamos y adjunte copias de eso. Por algo se le dijo muy claramente a Laura Sarabia que no debe en ningún momento con nada de eso negociar. Mejor dicho, abstenerse de esas cosas, porque es como dañar todo el proceso. Increíble. Ahora dice, tercero, en el evento en el que se encuentra en trámite la solicitud de extradición, ya sea ante el gobierno español y portugués, solicitamos se nos indique de conformidad con lo establecido en el artículo 514 del Código de Procedimiento Penal la fecha en la cual, oigan bien, la fecha en la cual se recibió la solicitud y el estado actual del trámite diplomático correspondiente a esa cartera ministerial. O sea, ellos están jugando todos los artilugios posibles porque aquí no solamente están comprometidos estos, están también gente de Estados Unidos buscando afanosamente trasladar a Papá Pitufo hacia Estados Unidos para callar. La verdad, increíble. Esto es todo, o sea, esto pareciera como una película de espionaje. O sea, de aquí fácilmente pueden salir, mejor dicho, una cantidad de libretos para una enorme película y gran película de todo esto. Y se haría harta plata, de verdad que sí. Increíble. Cuarto, teniendo en cuenta que nuestro representado se encuentra vinculado al proceso penal número tal de la CUI, ¿sí?
con el número tal y con el NI tal, del cual conoce el juzgado 48 penal con funciones de control de garantía, solicitamos se nos indique si la autoridad judicial solicitante suministró copia de la resolución que define la situación jurídica del señor Diego Marín Buitrago, la imposición de la medida de aseguramiento debidamente ordenada por un juez de la República, resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria que sirvan como soporte a la eventual solicitud de extradición de conformidad con lo establecido en el artículo 512 del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal. Hasta el punto aquí. Yo pregunto, porque surgen muchas preguntas aquí a medida que uno va avanzando en la lectura. Si el señor Mario Iguarán, ¿sí? Y el otro señor son los defensores, abogados defensores de este señor Diego Marín Buitrago, un tipo que, mejor dicho, tiene carrera delictiva impresionante de casi 4 décadas. ¿Existiría en la justicia cárcel para Mario Iguarán y para Carlos Tal? ¿Existiría cárcel para ellos cuando están tomando uso de ser defensores, abogados defensores de Diego Marín, sabiendo que van a perder? Pero el problema es que están tratando de desviar la cuestión de una extradición, donde se solicita que en Colombia primero se resuelvan muchas cosas con ese señor y ya después sí, pues si se lo quieren llevar para Estados Unidos, llévenselo, ¿sí? Pero que primero se resuelvan las cosas en Colombia, que primero se resuelva todo lo que hay en las verdades de este señor en Colombia, y ahí sí que se lo lleven para Estados Unidos, pues a cumplir sus penas por narcotráfico, etcétera, etcétera. Quinto, aquí dice, quinto, de ser afirmativa la anterior, por favor indicarse la respuesta si orienta al cumplimiento o al incumplimiento de las garantías exigidas por el Estado requerido. Séptimo, en el evento en el que se encuentre en trámite una eventual solicitud de extradición del señor Mario Marín Buitrago en aras de garantizar su derecho a la defensa contemplado en el artículo 510 del Código de Procedimiento Penal, solicitamos se nos indique si el Estado colombiano ha superado el estado de cosas inconstitucional en materia inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, declarado y extendido por la Corte Constitucional mediante tal cosa, por la cual se solicita copia del último informe de la Comisión de Seguimiento ECI del Sistema Penitenciario y Carcelario, del cual se ejerce la Secretaría Técnica por parte de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria de esta cartera. Es decir, tanto afán de estos dos abogados en aras de defender la persona del señor Diego Marín, para que no le pase ni un rasguño, ¿no? Pero es muy curioso, si el señor no tuviera absolutamente nada que contar que sea valioso, le despedazan todo el cuerpo. O sea, para ellos sería lo mismo que meter a este señor en una jaula llena de leones. Pero como el señor tiene muchas cosas que decir, ¿no es cierto? No quieren ni que un rasguño pase por el cuerpo del señor. Entonces yo diría, por ejemplo, si yo fuera una presidenta en este país y tuviera ese caso, ¿cómo podría yo obrar aquí? Si yo sé que lo tengo que traer y sé que tiene que contar unas grandes revelaciones, pues lo primero que haría sería como establecer un edificio como un búnker especial, impenetrable, con seguridades, con cámaras de alto poder a nivel de video, a nivel de sonido, sensores de todo eso conectados con una cantidad de cosas, con un propósito que mientras lo tengamos ahí para que pueda hablar, no le pase un solo rasguño, ¿no es cierto? Y que después de que revele la verdad, bueno, ya sí, se lo entregamos a los abogados, hagan lo que deseen con el señor. Obviamente, si ellos lo están pidiendo para la justicia de Estados Unidos, pues mándenlo para la justicia de Estados Unidos, porque el señor igualmente debe en los Estados Unidos justicia. Pero yo digo que las cosas serían así, ¿no es cierto? Por eso digo que todo esto es como una película, todo esto es como una gran película. Ojalá alguna vez exista alguien brillante que haga una película de todo esto para revelarla a millones y millones de personas en el planeta Tierra. Increíble, y solo pasa en Colombia, eso no pasa en otro lado, increíble. Pero bueno, así están las cosas en esto. Yo a veces cuando cuento todo esto, bueno, en medio de lo que yo cuento también, o sea, es como uno transportarse, es como decir uno, hombre, de todo esto que se revela, tremendo, tremendo todo lo que se conoce acá.
Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega el final de mi video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.